¿Ya? Dios les bendiga, buenas noches. Estamos aquí nuevamente este jueves para llevar el programa Línea de Oración en Radio Viva, Viva 102.5 FM, y pues para que nos manden sus peticiones, para que nos pidan por qué orar y para que estén al pendiente del tema que tenemos. Vamos a empezar entonces. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar antes de iniciar este programa. Vamos a orar para iniciarlo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres, Señor, y es tu gracia la que nos tiene aquí. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que nos siguen por FM o por Facebook. Padre, y en el nombre de Jesús te pido que obres en cada una de las peticiones, Señor, que aumentes la fe de nuestros hermanos y que nos enseñes algo bueno a través de tu palabra en esta hora, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Vamos a iniciar. Permítanme nada más compartir este video. Y tenemos un tema bien interesante, bien interesante. Entonces vamos a estar en esto. Hay un pequeño problemita y déjenme ver para poder leer sus mensajes ahorita que lleguen. Vamos a ver. Muy bien. Gracias a Dios. Continuamos aquí y vamos a estar entonces viendo y esperando sus mensajes. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener una lectura ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, y que es el pasaje nada más ni nada menos que donde Pedro camina sobre las aguas. Comúnmente es conocido porque el Señor Jesús camina sobre las aguas, pero yo creo que la porción importante es donde Pedro camina sobre las aguas. Entonces vamos a estar ahí. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces ahí vemos un pasaje que todos conocemos, o que la mayoría conocemos, y que muchas veces no consideramos algunas cosas aquí. Es un pasaje lleno de milagros. ¿Por qué? Bueno, es la noche y la madrugada en la cual el día anterior el Señor había hecho la multiplicación de los panes y había
alimentado a 5,000 personas, 5,000 varones, ¿va? Más mujeres y niños. Entonces, pero este pasaje en particular, del versículo 22 al 33 del capítulo 14 de Mateo, está lleno de milagros también. ¿Por qué? Primero, vemos un viento contrario a la barca. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, dice el versículo 24, porque el viento era contrario. Ahorita vamos a ver qué tan contrario era ese viento. Rosy, Negrete, hermanos, buenas noches, agradezco sus oraciones, mi esposo está muy estable hasta ahorita, Dios es excelentemente bueno. Así es, Rosy, que el Señor te bendiga. Entonces, decimos que el viento era contrario a los discípulos. Por lo tanto, esa obviamente fue la intervención de Dios que estuvo que llevó a cabo un plan. Hermana Julia García, que el Señor le bendiga, mi hermana. Ahí nos manda bendiciones la hermana. El Señor tenía un plan y para llevar a cabo ese plan era necesario ese viento contrario. Entonces, dentro del plan de Dios, pues estaba el viento que impedía que la barca avanzara más de lo que el Señor quería. Ese es el primer milagro. El segundo milagro consiste en que el Señor caminó sobre el mar, y ahí lo vemos en el versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, y ahí va el Señor rompiendo las leyes de la física, ¿verdad? Caminando sobre las aguas. Ese es el segundo milagro que vemos ahí en el pasaje. El tercer milagro que nos encontramos ahí es que Pedro caminó sobre el agua. Ahí lo encontramos en el versículo 29. Y él dijo, el Señor Jesús dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces ahí vemos el tercer milagro, es que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos, permítanme, otro milagro, que cuando Pedro se cae en el agua, el Señor Jesús lo levanta. Y decimos, bueno, pues hasta ahí Pedro ya no pudo sostenerse en las aguas y se cayó, sí, pero el Señor lo levantó. Y eso tiene una aplicación muy, muy, muy bonita también. Eso lo encontramos en el versículo 31. Y el quinto milagro es que el viento se calma. Está en el versículo 32. Vemos que el Señor levantó a Pedro y cargó con el peso de Pedro sobre las aguas. Dice, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Perdón, versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces ahí nos encontramos 5 milagros del Señor en estos 12 versículos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que el Señor sigue haciendo milagros. El Señor es un Dios de milagros. El Señor es un Dios que hace cosas que la lógica nos dice que no son posibles. Sin embargo, Él es Dios, Él es el creador de la lógica. Él no dirige las cosas a capricho, pero Él tiene el poder de hacerlo. Y a propósito, aquí tenemos una petición de oración de Rosy Negrete. Dice, pido oración por mis rodillas, las articulaciones están bien, Dios les bendiga. Muy bien, Rosy, pues vamos a orar por tus rodillas, de subir y bajar escaleras en el hospital donde está su esposo ahí en Guadalajara. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la vida de Rosy, Señor, y te pedimos que le des muchísimos años más a su esposo, a Ramón, Señor, y que a ella la protejas, la cubra, Señor, y le des también muchísimos años. Padre, y te pedimos esta hora por su salud, por sus rodillas, Señor, por sus articulaciones, que eso que no está bien, Señor, que sea reparado,
si te place a ti, Señor, y sabemos que si dentro de tu voluntad está, Señor, tú solamente con ordenarlo y el milagro es hecho, Señor, y la sanidad es hecha. Pero confiamos, Señor, en que tú tienes los medios necesarios, pero te pedimos que sanes a nuestra hermana Rosy, Señor, que tú obres en sus rodillas. Y Señor, que si dentro de tu voluntad está, no quede huella, Señor, no quede rastro de esa enfermedad o de esa dolencia que ella tiene, Señor, sino que sea sanada al 100%, porque sabemos que tú eres un Dios excelente, que hace las cosas de la mejor manera, Señor, que hace las cosas de manera perfecta, Señor, y que una obra cuando la empiezas la vas perfeccionando, Señor. Te pedimos, Señor, te rogamos que empieces la obra en las rodillas de nuestra hermana Rosy, para que ella sea sana, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, seguimos. 5 milagros hay en ese texto. Y los 5 milagros pues son una muestra del poder de Dios. ¿Por qué detiene el viento el Señor? Nos podemos preguntar. ¿Por qué primero pone un viento contrario hacia ellos? Y ahorita vamos a ver qué tanto habían avanzado en el mar. De la ciudad que salieron de Tiberias a Capernaum, hay aproximadamente 15 kilómetros por mar, y ellos habían avanzado solamente unos 5 kilómetros por causa de que el viento no era favorable. El traslado pudo haber sido más rápido, sin embargo, como el viento no era favorable, era más las energías que gastaban y era más el valor que necesitaban demostrar. Pero como a pesar de que el viento era contrario, los discípulos no se regresaron. O sea, ellos siguieron en el rumbo que el Señor les había ordenado. Él les había dicho, vayan al otro lado. Dice el versículo 22 de Mateo 14, enseguida Jesús hizo, o sea, Él los obligó, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, en tanto que Él despedía a la multitud. La multitud estaba ahí en la playa, y los discípulos subieron a la barca porque el Señor les ordenó que subieran. Y entonces ellos subieron, y mientras el Señor se quedó a despedir a la multitud. Por lo tanto, ahí vemos que Él los hizo subir, y sin embargo, él les dio una orden, les dijo, tienen que llegar al otro lado. Y como no, el viento era contrario, ellos pudieron decir, no, pues mejor nos regresamos porque el viento no nos deja avanzar. El propósito del Señor era detenerlos en esos 5 kilómetros para que vieran la figura del Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, de manera que ellos tuvieran contacto visual y tuvieran contacto pues en comunicación con Él. Entonces, el segundo milagro es que el Señor Jesús camina sobre el mar. El tercero es que Pedro camina sobre el mar. El cuarto es que el Señor Jesús carga el peso de Pedro sobre el mar. Y el quinto es que calma el viento. Bueno, ya vemos que hay 5 milagros, pero hay 3 declaraciones del Señor Jesús en este pasaje. La primera nos lo encontramos en el versículo 27 y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué dice eso? Porque los discípulos, cuando vieron la figura del Señor Jesús caminando sobre las aguas, se asustaron, se espantaron. Y luego dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y el Señor Jesús, para tranquilizarlos, les dice, no tengan miedo. Dice, soy yo, no temáis, tened ánimo. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que dice al mencionarles tened ánimo? No tengan temor, aquí estoy yo con ustedes. No es un fantasma, soy yo. La segunda declaración del Señor Jesús la encontramos en el versículo 29 y es cuando le dice a Pedro, ven. Y la tercera en el versículo 31 cuando le dice a Pedro mismo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí es donde yo veo la importancia que tiene Pedro en este pasaje, porque la primera declaración se la dice a todos, pero las dos, la de ven y la de hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se la dice a Pedro. Y va tomando importancia el que Pedro haya sido quien le pidiera caminar sobre las aguas.
Pero vamos a hablar un poquito de esa primera declaración. Porque dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, esa declaración nos la estamos encontrando no nada más en el Evangelio según San Mateo, sino el Evangelio según San Marcos, que también habla de este pasaje, y en el Evangelio según San Juan, que también lo tiene. ¿Cuál es la diferencia? Que en Marcos y en Juan no se menciona a Pedro que camina sobre las aguas. Pero sí se menciona en Marcos 6:50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 20, dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Los discípulos estaban en medio de una tormenta. ¿Cuál era el problema? Algunos de ellos eran hombres del mar, eran pescadores. Entonces, habían enfrentado muchas tormentas tal vez, pero dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice ahí en Mateo 14:24. Y dice en Marcos 6:48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Entonces, el viento les era contrario y ellos remaban y remaban y remaban sin rendirse, pero ahí dice que estaban ya cansados. Dice en Juan 6:18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces, vemos una tormenta enfrente de ellos. Y yo quisiera que podamos entender esto. A veces estamos en medio de una tormenta y no encontramos la paz. Y luego nos encontramos con el Señor y ni siquiera lo reconocemos. Pero el Señor no viene a asustarnos, el Señor viene a darnos paz. Ahorita en este momento estamos en medio de una tormenta. Vamos a orar un poquito más tarde por eso. Pero ahorita en medio de la tormenta que nos encontramos, el Señor va a venir, pero el Señor no nos va no va a ser su intención espantarnos, sino ayudarnos. El Señor Jesús fue para calmar la tormenta. Él caminó sobre el agua para calmar la tormenta. Él sabía lo que iba a pasar perfectamente, pero permitió que los discípulos pasaran por esto. Ya no vamos a pensar que para enseñarles algo. Vamos a pensar que lo hizo para enseñarnos algo a nosotros al dejar registrado esto en el texto bíblico. Al dejarlo registrado nos está mostrando que Él todavía calma tormentas. Él todavía nos trae paz en medio de la tormenta. Solamente Él puede detener esos vientos contrarios y lo que resulta cansado para nosotros por remar y remar y remar, en lo cual los discípulos nos muestran que no debemos rendirnos a su tiempo. Dice la Biblia que a la cuarta vigilia llegó el Señor, y ahorita vamos a explicar eso más o menos, pero vino el Señor para calmar la tempestad. Y el Señor registra en los tres evangelios una sola instrucción de las tres que da en el de Mateo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Es como decirnos, aquí estoy, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? El Señor nos está mostrando que es Señor de las tormentas también, que es Señor de los vientos contrarios. El viento contrario no se sale del control de Dios. Muy bien, tenemos aquí a Jorge Santos. Ahora pido oración por mi padre Silvino Santos para que se levante y se ponga de pie, para que siga predicando su palabra, Señor, para que siga predicando tu palabra, Señor. Amén. Mayra Lugo dice, Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar por Silvino Santos. Y yo quiero decirle algo, ¿verdad? Yo no sé si el Señor lo va a sanar o no lo va a sanar. Yo voy a orar para que el Señor lo sane.
pero ahorita vamos a ver también que el Señor, el poder del Señor se manifiesta en nuestras debilidades, y aún en la debilidad que tenga Silvino Santos, él puede predicar la palabra del Señor. Vamos a orar entonces. Señor, a esta hora levantamos al trono de tu gracia la vida de Silvino, de nuestro hermano Silvino Santos, Señor, para que tú te honres y te glorifiques en lo que vas a hacer con él. Bendícelo, Señor, te pedimos que lo sanes, te pedimos que lo levantes, que lo pongas de pie, para que él pueda, Señor, con más facilidad predicar tu palabra. Pero entre tanto, Señor, si en tu voluntad está hacerlo, hazlo, Señor. Si en tu voluntad está hacerlo más tarde, Señor, después, hazlo, pero dale ánimo a mi hermano, para que en su debilidad se perfeccione tu poder, Señor, y su vida sea una muestra de que tú eres digno de toda gloria y toda honra, Señor, porque él no va a ver nada, Señor, ni siquiera esa condición que le impida seguir predicando tu palabra, Señor. Bendícelo mucho, bendice a su familia. Gracias, Señor, por la vida de Jorge Santos, por sus intenciones y por el amor que tiene por su padre, el cual manifiesta, Señor, al pedirnos oración por él, pero sobre todo gracias por la fe que ellos tienen en ti, Señor, porque sin duda esa fe es lo que los va a sacar adelante en cualquier circunstancia. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Entonces, decía, el Señor nos dice en medio de la tormenta, no tengas miedo. En medio de la tormenta el Señor nos dice, ten fe, aquí estoy. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos estar seguros de que Él lo va a cumplir. Yo no tengo ninguna duda. El Señor va a cumplir con lo que prometió. Entonces, pues ahí estamos en eso. Nuestra hermana Adriana Cancino dice, Dios los bendiga, unidos en oración. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermana. Vamos a... Muy bien. Entonces el Señor nos dice, no tengan miedo, no tengan temor, aquí estoy con ustedes. Y esas son las declaraciones del Señor Jesús. Entonces hemos visto que hay 5 milagros. El viento contrario, el primero. Jesús camina sobre el mar, el segundo. Pedro camina sobre el mar, el tercero. El Señor carga con el peso de Pedro sobre el mar, el cuarto. Y el Señor calma el viento. Ese es el quinto. Hay 3 declaraciones del Señor Jesús ahí en este pasaje, que es, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y a Pedro le dice, ven. Y luego recrimina a Pedro porque tuvo temor. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Frankie Aquino, bendiciones, hermano, estamos listos para seguir orando en línea de oración. Bendiciones, mi hermano. Aquí me están apareciendo los mensajes muy dispersos. Ojalá que salgan todos. Entonces vamos a seguir y vamos a estar, hermano Frankie, muchas gracias. Yo sé que el hermano siempre está orando con nosotros y por nosotros. Entonces ya vimos los 5 milagros, las 3 declaraciones del Señor Jesús. Tienen importancia, hermano, todas estas cosas. Vamos a ver más o menos los horarios que se manejan. Bueno, el Señor alimentó a 5,000 personas esa tarde o esa noche. Aquí en Mateo 14, versículo 15, nos encontramos más o menos, para dar una referencia al horario. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. Cuando anochecía, ¿qué quiere decir? Pues tal vez a media tarde, cuando el sol se iba metiendo, le dicen, Señor, pues aquí están con nosotros y no tenemos que darles, ¿verdad? Despídelos para que se vayan y coman. Y el Señor dice, no, pues denles ustedes, ¿verdad? Pero vamos a hacer más o menos una referencia. Tiempo de primavera, ¿a qué hora empieza a atardecer? A las 7. Pero vamos a decir que era más temprano. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde se terminaba un día. Entonces probablemente haya sido entre 4 y 5 de la tarde, que haga la referencia. Lo más temprano que podamos imaginarnos. 4 o 5 de la tarde le llevan los peces y los panes al Señor, ¿verdad? Que eran los 5 panes y 2 peces. Se los llevan y él ora, bendice el alimento y empieza a multiplicarlo y comen todos. ¿Cuántos se habrán tardado en comer, mis hermanos? Pues se tardaron un buen rato, ¿verdad? Entonces,
después de eso, hermanos, viene, vamos a ver aquí, ahí está. Muy bien, después de eso, hermanos, pues ya comen. ¿Cuántos habrán tardado en comer 5,000 personas? Digamos, por lo menos 5,000. Ok. Lo que se tardaron en comer esas personas. Y luego, después de ahí, terminan de comer y todos saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, dice ahí el versículo 20. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Digamos que eran 10,000 personas. Todo lo que se tardaron en darles, entre 12, porque eran 12 discípulos los que distribuyeron el alimento, y por muy rapidito que haya sido, 2 horas. De 5 de la tarde, 2 horas a las 7. Cuando les dice, súbanse a la barca y yo despido a la multitud, pues se supone que todavía habría luz de día. Porque dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, cuando ya se oscureció, él estaba solo en el monte orando. Pongamos que a 7:30, 8 que hayan subido ellos la barca. La cuarta vigilia que menciona aquí es entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, de 8 de la noche que subieron a 3 de la mañana, tenemos que hay 7 horas. Y en 7 horas habían avanzado a 5 kilómetros aproximadamente en el mar, remando con todas sus fuerzas y ya estaban cansados. Les faltaban 10 kilómetros, porque es un trayecto aproximado de 15 kilómetros, les faltaban 10 kilómetros. Y el viento no amainaba, el viento seguía. Entonces, subió a orar, ya era tarde, ¿verdad? De las 8 a las 3 de la mañana, en 7 horas, habían avanzado nada más 5 kilómetros, les faltaban 10 kilómetros, los cuales habrían de avanzar entre las 3 de la mañana y tal vez las 6 o las 7 que llegaron a Capernaum. Pero lo que nos hace ver eso es que cuando no está el Señor, las cosas son más lentas. Y la ventaja que tenemos, mis hermanos, es que el Señor está con nosotros. Entonces, cuando el Señor está con nosotros, facilita mucho la situación. ¿Por qué? Porque nos ayuda, nos fortalece, nos enseña, nos guía. Por eso necesitamos al Señor. Por eso necesitamos que Él esté dentro de la barca con nosotros para que los vientos se calmen. O ya ni siquiera para que se calmen, sino para encontrar paz en medio de esos vientos. Digamos que era la hora entre las 3 y las 6 de la mañana. Suponemos vamos a suponer, para ser conservadores, que fue a las 3 de la mañana, pero son 7 horas en las cuales casi no avanzan. Y en 3 horas más avanzan el doble de lo que habían avanzado en 7 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor ya estaba en la barca. El Señor había tomado control sobre la situación. El Señor nunca perdió el control. Sin embargo, nos está enseñando eso. Cuando involucramos para tomar nuestras decisiones y para tener nuestra actitud al Señor, las cosas son diferentes y son más fáciles. Entonces, ahí tenemos eso. Yo quiero hacer unas reflexiones sobre esto que estamos leyendo. Primero, dice que enseguida Jesús, San Mateo 14, versículo 22, hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. Aparentemente los mandó solos. A veces parece que Dios nos ha dejado solos. Nos encontramos también en Marcos 6:45.
Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan 6:17 dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, el Señor aparentemente los mandó solos. Y a veces, hermanos, a veces en la vida, sobre todo cuando vamos cruzando vientos contrarios, cuando vamos cruzando tormentas, cuando vemos las olas que se levantan por encima de nuestra barca, tenemos la idea, se nos figura que el Señor no está con nosotros. Pero el Señor está con nosotros. El Señor tiene control de la situación. El Señor vence cada uno de los obstáculos y viene caminando sobre las aguas para auxiliarnos, para darnos paz, para tomar el control absoluto de la situación. Y sin embargo, a veces nosotros en nuestros propios pensamientos pensamos como si el Señor quisiera destruirnos, o como si estuviera o nos metiera en medio de una tormenta que no es necesaria, o que nos deja solos para que atravesemos. No sabemos qué el Señor nos quiere enseñar, pero eso pensamos, y nuestros pensamientos son como si el Señor quisiera destruirnos. Y muchas veces por eso hay gente que en este tiempo de tormenta, en este tiempo de tempestad y de vientos contrarios, se pregunta, ¿dónde está Dios? Por eso hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Dios tiene un propósito para esto, hermanos. Y esta tormenta la vamos a atravesar y vamos a llegar al final y vamos a encontrar la paz cuando el Señor vaya en la barca con nosotros. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. A lo mejor algunos ya no van a estar, o a lo mejor ya no vamos a estar algunos, no sabemos. Pero esté quien esté, los que lleguen a lograr al otro lado, gracias a Dios. Y es el plan perfecto del Señor. Y van a llegar los que van a llegar, y se van a quedar en el camino los que se van a quedar. Y así como el pueblo cruzó por el desierto con Moisés, y algunos llegaron a la tierra prometida, la segunda generación, y de la primera generación nada más llegaron 2. No sabemos quiénes van a llegar a la otra orilla, hermanos. Sin embargo, esto no se ha salido del control de Dios y nunca se va a salir del control de Dios. Y el Señor tiene propósitos específicos para nosotros. Y nos dice ahí en Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y yo les digo una cosa, el Señor no quiere destruirnos con esto. El Señor nos está enseñando algo. Dice Jeremías 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces el Señor nos está hablando ahí, nos está diciendo, los propósitos que tengo son buenos. Nosotros no vemos las cosas como las ve el Señor. Él ve todo a la vez. Él ve el panorama completo y nosotros nomás estamos viendo de una parte, de la parte donde estamos. Sin embargo, el Señor tiene el control y la idea que tiene no es destruirnos. La idea que tiene el Señor es edificarnos. Aunque al edificarnos destruya nuestro cuerpo, el Señor quiere edificarnos. Y si es necesario que destruya nuestra carne para edificarnos, Él lo va a hacer. Porque va a ser lo mejor para nosotros. Cualquier decisión que Dios la toma en amor y la toma para nuestro bien. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿hay motivos de preocupación o hay motivos de ocupación? ¿Realmente tenemos que estar temerosos? Dijo el Señor, y no por nada repite 3 veces, no tengan temor, soy yo. ¿O tenemos que estar ocupados? ¿O tenemos que hacer una parte que nos corresponde en la obra de Dios? Bueno, están en medio de la tormenta. Ahora nosotros sabemos que el Señor tiene pensamientos buenos hacia nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Mi segunda reflexión es esta. Cuando está la situación más crítica, viene Dios, aunque a veces no lo reconozcamos.
¿Por qué digo? Era la cuarta vigilia, eran las últimas horas de la madrugada. Dicen que cuando está más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Pues eran las horas más oscuras, estaban en medio del mar y los faros de las ciudades marítimas se veían lejísimos. Estaban muy lejos y no podían llegar, y era más fácil que los discípulos pensaran que se iban a morir ahí en el mar, a que pensaran que el Señor iba a llegar a rescatarlos, o a que pensaran que iban a llegar ellos por sí mismos a una de las ciudades. ¿Por qué se asustaron cuando vieron la figura del Señor? ¿Por qué pensaron, es un fantasma? Tal vez pensaron, es la muerte y viene por nosotros. Pero muchas veces está la situación crítica, viene el Señor en nuestro auxilio y no lo reconocemos. No lo reconocemos. ¿Por qué? Porque nos hemos creado nuestra propia idea acerca de Dios. Había un hombre que estaba desesperado. Estaba desesperado porque él había luchado por Dios y había vencido por Dios. En el nombre del Señor había vencido a muchísimos falsos profetas, muchísimos profetas de Baal, y sin embargo recibe una amenaza, se espanta, piensa que su vida está en peligro, huye y se esconde, y el Señor viene a rescatarlo. Vamos a primer libro de Reyes. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, sígame para que vea que lo que le estoy diciendo no es falso y que ahí no lo encontramos. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos Primero de Reyes, capítulo 19, perdónennos. Versículo del 10 en adelante dice, bueno, del 9 dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y estaba asustado Elías porque pensaba que le iban a matar. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ahí vemos la queja de Elías otra vez. Estaba desesperado Elías. Estaba desesperado y no sabía qué es lo que iba a pasar con él. Bueno, vemos que hay, primero, un viento que rompía los montes y quebraba las peñas, dice ahí, pero Dios no estaba ahí. Y a veces buscamos al Señor en los vientos que rompen los montes y quiebran las peñas, y el Señor no está ahí. Dice que tras de ese viento vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. A veces buscamos al Señor en el estruendo y en el escándalo, y el Señor no está ahí. Pero dice que pasó un fuego detrás del terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego, porque el Señor estaba en el silbo apacible y delicado. Marta Martínez dice, pido oración por mis padres, Valentín Martínez Ortiz y Dominga Chaparro Ontiveros, por su salud. Déjenme ver si tenemos algún otro mensaje. Alicia Galván, Dios bendiga por dar esta poderosa palabra para mirar a Dios y no a las circunstancias. Bendiciones. Dios la bendiga, hermana. Entonces vamos a orar por Valentín Martínez Ortiz y Dominga Chaparro Ontiveros, por la salud de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la vida de nuestro hermano Valentín y su esposa Dominga, Señor, por su salud.
No sabemos, Señor, la edad que tienen, no sabemos las condiciones que tengan de salud, no sabemos si hay alguna enfermedad en especial que los agobie, Señor, pero sí sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, mayor que cualquier enfermedad, Señor, y que en ti podemos encontrar la esperanza. Bendícelos mucho, Señor, dales mucho entendimiento y mucha fe, Señor, para que volteen a verte, Señor, y si te place hacer un milagro en la vida de ellos, Señor, que es lo que te pedimos. Si te place hacer ese milagro, Señor, que ellos sepan glorificarte, que ellos sepan entender que es tu poder quien hace las cosas, Señor. Bendícelos, bendice a Marta, también su hija, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué me enseña esto, hermanos? Que el Señor no estaba en la tormenta, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto y no estaba en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. ¿Por qué es apacible? Porque el Señor viene a traernos paz. Y el Señor viene a traernos paz en medio de las tormentas. Y el Señor siempre va a ser así, en medio de cualquier situación que estemos pasando, va a traer paz. Va a venir paz a nosotros. La tercera reflexión que tengo es respecto a la conducta de Pedro. Muchas veces hemos juzgado a Pedro por las dos cosas que le dice el Señor. Primero le dice ven, y luego le dice hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero decir una cosa, ¿qué otro nombre aparte del Señor Jesucristo y Pedro aparece en esta porción? Ninguno. Eran 12 apóstoles y solamente el nombre de Pedro aparece. Y Pedro es el más criticado de este pasaje porque dejó de ver al Señor para ver la tormenta. Pero fue el único de los 12 que se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, reconociendo que el Señor tiene ese poder, le dice, manda que yo vaya. Pedro no le dice, si eres tú, Señor. Pedro le está diciendo, Señor, ya vi que eres tú. Ahora manda que yo vaya sobre las aguas. Si Pedro dudara de que era el Señor, ¿ustedes creen que se hubiera bajado de la barca y caminado sobre las aguas? De ninguna manera. Pero Pedro le dice, Señor, si eres tú. Y Pedro es el que lo reconoce, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. ¿Y qué lección importante nos da Pedro? Pedro nos enseña una cosa bien importante, hermanos. Pedro nos enseña que en medio de la tormenta no debemos apartar nuestra mirada del Señor. En medio de la tormenta debemos voltear a ver a Cristo. Solamente a Él. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el poder de Dios en el Señor Jesucristo. Y pues nos enseña eso, que tenemos que poner los ojos en Jesús. Ahora, podemos criticar a Pedro porque quitó los ojos del enfoque que tenía en el Señor y los puso en la tormenta. Dice, versículo 28 de Mateo 14, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, Guillermo Madrid, hay poder en Cristo Jesús. Amén, hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, Pedro es el más criticado de este pasaje porque es el único que aparece. Hermano, y déjenme le digo una cosa. Los únicos que hacemos las cosas vamos a ser los más criticados. Pero va a aparecer nuestro nombre. Atrévase. En este tiempo el Señor quiere que usted haga algo. El Señor no quiere que usted se quede con los brazos cruzados. Y no estoy recomendando que salgan. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas personas por ayudar.
Hay muchas maneras de proclamar el nombre del Señor Jesucristo, hay muchas maneras de predicar el Evangelio, pero los que se atrevan, mi hermano, van a ser los que van a tomar notoriedad, aunque sea para ser criticados como Pedro. Pero van a ser criticados porque hicieron las cosas. Si usted no quiere ser criticado, no haga nada. Si usted no quiere que le diga nada o no quiere nunca regarla, no haga nada. Hermanos, los que cometemos errores somos los que nos atrevemos. Solamente los que nos atrevemos. Usted no debe ser de los que nunca cometan errores. Usted debe ser de los que se levantan después de la caída, de los que se levantan después de cometer el error, de los que saben rectificar el camino, de los que saben tomar otra vez el rumbo para hacer las cosas para el Señor. Y como le digo, Pedro es el más criticado de este pasaje porque aparte del Señor Jesucristo es el único que aparece nombrado ahí. Los demás están implícitos y hasta ahí. ¿Qué clase de discípulo quiere ser usted? ¿De los que están implícitos o de los que están explícitos? Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. A ver, nos encontramos a Santiago aquí. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está. Versículo 20, mas quiere saber, hombre vano, dice, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Tiene usted fe? Tiene que hacer algo. ¿Dónde se manifestó la fe de Pedro? Donde le dijo al Señor, Señor, manda que yo vaya. Y reconocía Pedro que él por sí mismo no podía caminar sobre las aguas. Pero por eso le dice al Señor, tú mandas, si tú mandas que yo vaya, yo voy a ir, Señor. Y cuando el Señor le dice, ven, ¿qué hace Pedro? Va, no lo duda. Otra cosa, otra reflexión, cuando la tormenta nos vence, el Señor nos carga. Volvemos a nuestro pasaje en Mateo. Y dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo regañó, hermanos. Le recriminó, pero lo levantó. Lo levantó de donde estaba, lo cargó y lo ayudó a seguir sobre las aguas. El Señor cargó el peso de Pedro y lo subió a la barca. Cuando la tormenta nos vence, hermanos, el Señor nos carga. El Señor se hace cargo de la situación y nosotros no vamos a poder más, pero Él va a estar a cargo. Él va a estar en control de todo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, bueno, es donde Pablo pide por su salud. Dice que 3 veces pidió por su aguijón en la carne, dice versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en ese momento la debilidad de Pedro era la duda. Sin embargo, cuando él se está hundiendo, el Señor carga con él. Y el Señor le dice, ahí estoy, ¿verdad? Y en tu debilidad se perfecciona mi poder. Tenemos otra petición de Magali Castro Martínez. Pido oración por mis padres, Ricardo Castro Martínez y Paulina Martínez Esquivel. Pues vamos a orar por los padres de Magali. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la fe que muestra Magali al pedir, Señor, por sus padres, al reconocer que tú tienes el poder para sanarlos, al reconocer que tú tienes todo el poder para librarlos de cualquier aflicción, Señor, para conducirlos y guiarlos por el camino que tú quieres, Señor. Y te pedimos que bendigas a sus padres, Ricardo, Señor, y Paulina,
y que estés al pendiente de ellos, Señor, que los guardes en todo momento, que los cubras, Señor, y que si hay alguna situación que ellos estén pasando, Señor, tú suplas cualquier necesidad, Señor, y consueles cualquier dolor, Señor, pero también que quites cualquier aflicción de la vida de ellos, Señor. Bendícelos mucho, de la misma manera bendice a Magali, Señor, y Señor, pues los dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos, a ver si tenemos más peticiones aquí. Marta Martínez, ya oramos. Jorge Santos, Rosy Negrete, muy bien. Ahí está. Bueno, la otra petición, hermanos, una disculpa porque se tardan en llegar los mensajes, llegan un poquito dispersos ahí, pero están llegando, gracias a Dios. Cuando la tormenta nos vence, entonces el Señor nos carga. Otra reflexión que tenemos es que solamente el Señor calma la tormenta. Nadie de nosotros, hermanos, por más que hagamos, por más que digamos, por más que pensemos, vamos a calmar la tormenta en medio de la cual estamos. El Señor va a venir y le va a controlar. El Señor va a venir y nos va a conducir seguros al puerto, hermanos. No depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, vamos a estar viendo que el Señor es el único que calma la tormenta. ¿Qué podemos pensar? Cuando Dios toma el control, hermanos, les decía, en 7 horas o 7 u 8 horas, el Señor, los discípulos, habían avanzado 5 kilómetros. Y en las 3 horas restantes avanzan, pues lo que les faltaba, 10 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Cuando ya había paz, hermanos, el avance y la llegada al puerto fue más rápida y más segura que cuando no había, que cuando estaban en medio de la tormenta. Y ahorita estamos en medio de una tormenta, hermanos, y estamos en medio de la tormenta del virus que está azotando a todo el mundo. No es exclusivo de México, no es exclusivo de Estados Unidos. En cada país se ha presentado, hermanos, y en cada país ha tenido un crecimiento en su presencia, y luego en algunos ya ha habido un descenso. Vamos a orar por esa situación del coronavirus. Y vamos a orar porque el Señor nos sostenga, y nos mantenga animados y sin temor en medio de esta tormenta. Entonces, pues, si está ahí en su casita, ¿verdad? Resguardado, que es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, pues incline doble su rodilla, incline su cabeza y vamos a orar para que el Señor nos guarde en medio de esta tormenta. Señor, en el nombre de Jesús, acudimos delante de ti, Padre, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú tienes el control sobre todas las cosas, Padre, y que no depende de nosotros, sino de ti aliviar esta situación. Señor, te pedimos que obres en medio de esta situación, te pedimos que nos des ánimo, nos des valor, Señor, que no nos rindamos, que sepamos que hay cosas que hacer, pero que tú estás en control de todo. Señor, es necesario que estemos remando fuerte, Señor, y algunos nos vamos a cansar tal vez, Señor, algunos nos vamos a sentir agobiados, algunos nos vamos a sentir temerosos, algunos vamos a sentir que la muerte llega, Señor, y sin embargo tenemos que confiar en que tú estás en el control de todo, Señor. Algunos te vamos a ver venir, Señor, y no te vamos a reconocer, porque vamos a estar enfocados en los vientos contrarios. Y sin embargo, Padre, grande es tu misericordia, porque a pesar de eso tienes cuidado de nosotros. Te agradecemos por todas las situaciones que están pasando, porque sin duda alguna van a ser para nuestro bien, pero te agradecemos sobre todas las cosas, Señor, que tú eres el único que trae paz en medio de la tormenta. No hay nadie más, Señor, y cuando te acerques a nosotros en medio de esas olas que se levanten por encima de nuestra barca, nos vas a decir, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Y eso, Señor, es maravilloso, porque vamos a poder reconocer tu voz y vamos a entender, Señor, a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, que podemos tener paz,
que tú tienes el control de todas las cosas, que no hay nada, Señor, que vaya a hacer que cambie tu soberanía, que cambie tu poder. Te doy las gracias por eso, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, Señor, a través del FM, que cada uno de ellos, Señor, tenga la fe maravillosa que tú nos otorgas, Señor, que tú nos das, y cada uno de ellos pueda confiar plenamente en ti, Señor. Y si alguno nos pide, Señor, y nos ordenas salir de la barca y caminar rumbo a ti, Señor, que lo hagamos confiados en que tú eres el Señor y que tú tienes el poder por encima de la tormenta, Señor. Que nos atrevamos a hacer las cosas, Señor, que nos atrevamos a honrarte, a glorificarte y a predicarte en este tiempo de aflicción. Que nuestro sentir no sea, Señor, el estar afligidos y estresados en medio de esta situación, sino que estemos confiados en que tú tienes el control de todo, Señor, y que cuando parezca que está la situación más oscura, tú vas a venir caminando sobre las aguas hacia nosotros y nos vas a decir, no tengan temor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, y permítenos seguir confiando en ti. Gracias, Señor, gracias. Amén. Entonces, hermanos, conforme a lo que nos enseñan estos pasajes, el Señor Jesucristo es el único que puede darnos paz en medio de la tormenta. El Señor Jesucristo es el único que puede caminar sobre las aguas. Nosotros no tenemos ese poder. Cualquier poder que se adjudique un hombre es falso, hermanos. El poder lo tiene el Señor nada más. Por eso tenemos que vivir confiando en Él y pues sosteniéndonos en Él. Va a haber momentos en que nos va a pedir caminar hacia Él, hermanos, y cuando dejemos de verlo nos vamos a hundir. Sin embargo, ahí va a estar Él para levantarnos. Que el Señor los bendiga.